Bueno, en la jornada de hoy, en realidad ayer ya a última hora se conocía esto, porque el martes se iba a dar a conocer y así fue. Se dio a conocer, valga la redundancia, una suba del 30% a los jubilados en marzo por la movilidad y además un bono. Un 30% que queda muy, pero muy por debajo de la inflación, que en los 2 primeros meses nomás fue más o sea, diciembre, enero, ya son más de 40%. Exacto. ¿No? Más de 40% de inflación. Y recordemos que los jubilados con este tema de la movilidad no tienen el incremento desde hace varios meses. Entonces, bueno, van a terminar percibiendo una suma ínfima y por eso justamente se mantiene el bono de 50 o 55 mil pesos. Pero estamos en contacto con Florencia Marcarián, que siempre nos ayuda a entender un poquito mejor este tema. Florencia, buenas noches. Laura Trilla, Marcos Gómez te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer estar nuevamente con ustedes. Lo mismo para nosotros, Florencia, sobre todo para que nos ayudes a entender cómo repercutió, cómo lo tomaste vos, que trabajás con jubilados, que estás en contacto con ellos, este anuncio del Gobierno Nacional de un 30% de aumento por movilidad y se mantiene el bono, ¿no? Pero un 30% es como que todos estamos generando aún, ya ni siquiera jubilados pobres, sino indigentes con el salario que van a cobrar, ¿no? Y se esperaba un 30%, confirman un 27.18%. Uno puede decir, bueno, casi 3 puntos, ¿no? Menos. No sería tanto, pero para el jubilado, para el pensionado de la mínima, es mucho dinero. Porque en vez de estar cobrando 137, van a estar cobrando 134.446 pesos. Esa va a ser la mínima a partir de marzo, sin el bono. Sí. ¿Y el bono se mantiene, Florencia, el bono de 50 o 55 mil pesos? ¿Cómo quedó el bono al final? El bono de 55 mil pesos, en principio todavía no está confirmado, en principio sería de 55 mil, y habrá que ver si lo van a reajustar, lo van a aumentar, si ese aumento va a ser por ese 27.18%, o si van a establecer una suma fija, ¿no? Como para ayudar a los jubilados y a los Eso quería preguntarte, Florencia, ¿no? Es decir, estos aumentos, tanto de este 27 y pico % que acabas de contarnos, y también con respecto a este bono, ya es, digamos, con la nueva fórmula del gobierno, digamos que en realidad no es una fórmula que queda en el tiempo, sino que evidentemente, de acuerdo a cómo se vaya dando la inflación, ellos de manera unidireccional van a ir dando a conocer estos aumentos y estos números. ¿Cómo va a ser, digamos, a partir de ahora? La fórmula que está vigente es, bueno, la que teníamos hasta ahora, va a seguir vigente en marzo, bien. Como se quitó de la ley ómnibus, es el paquete fiscal que incluía este proyecto de reforma de la fórmula de movilidad. Por el momento va a seguir igual. La idea es, y lo ha mencionado el ministro Caputo, enviar nuevamente el proyecto para la reforma de esta fórmula de movilidad de una manera separada, no con todo el articulado de la ley ómnibus, porque sí entiende que es algo urgente. De hecho, se declaró la emergencia previsional, entonces, y aparte se ve, ¿no? Uno lo nota, todos tenemos en la familia, sino con algún amigo, alguien que está jubilado, alguien que está pensionado, que le está pasando mal, que no llega a fin de mes, que tiene que pedir prestado para comprar comida, prestado para comprar los medicamentos. Entonces, los jubilados se ven realmente afectados, sobre todo con lo que respecta a la salud. Florencia, ¿vos qué opinás con respecto a la fórmula de movilidad? Porque los diputados que se oponían a cambiarla decían, el gobierno, respetando esta ley de movilidad que le da cierta seguridad a los jubilados, si quiere incrementar el salario, lo puede hacer todos los meses de acuerdo a la inflación con el bono o con el esquema que prefiera, pero mantener el esquema de movilidad porque eso le da tranquilidad a los jubilados. El gobierno dice no, con ese esquema lo que estamos haciendo es resignando a los jubilados a tener 3 aumentos anuales y nada más. ¿Vos qué opinás? La realidad es que esta fórmula de movilidad que rige y va a seguir rigiendo,
el problema que trae es que la medición es a un trimestre vencido, un trimestre anterior, ¿no? O sea, 3 meses antes. En épocas de tan alta inflación, cuando llega el aumento, ese aumento al jubilado ya no le sirve. Y es algo que se viene viendo ya hace meses. Y sobre todo si se tiene en cuenta que los bonos no fueron incorporados al haber, entonces la base sigue siendo muy baja. Podría ser una muy buena idea esto que están proponiendo de que la actualización sea mensual, que el índice sea la inflación, ¿no? Que se tenga en cuenta el costo de vida, el aumento del costo de vida. Excelente, pero también hay que tener en cuenta que la base es muy baja. Vamos a partir en marzo de un haber de 134.000 pesos, no los 134.000 más el bono. Claro, y además, claro, esos son, uno dice, bueno, partimos de 180, 190.000 pesos, no, se parte de 134. Exacto. A menos que le sigan dando el bono extra, claro. Pero igual es como, es todo en negro, es como que es un parche a una situación muy compleja. Tal cual, porque encima, esta es la problemática de los bonos, ¿no? Que como no se incorporaron al haber, sin el bono, se encuentra el jubilado con un haber, una jubilación que es mucho menor a la que venía cobrando. Entonces, sigue siendo necesario este sistema de los bonos. Ahora, Florencia, no puede ser que, digo, pensando bien, ¿no? Porque si hay algo que Javier Milei dijo de un principio es que los jubilados, bueno, lo dijo Alberto también o no lo cumplió, pero que los jubilados iban a ser prioridad. Digo, no hay forma de pensar en que si se cambia la fórmula de movilidad, digan, bueno, lo que están cobrando los jubilados son 190.000 pesos en total con el bono y sobre esa base aumentamos, o es un sueño medio loco. Podría pensarse, se lo ve muy lejano, ¿no? Pero bueno, una base de 190.000 no es lo mismo que una base de 134.000. ¿Cuál fue la...? Sí, decino, Florencia. No, recordarle a los jubilados, aquellos jubilados que aportaron 30 años o más y que hoy están cobrando la mínima, que por la ley no pueden cobrar menos del 82% del salario mínimo. Entonces, con el aumento del salario mínimo también van a tener unos pesos más en el bolsillo. Es una compensación, ¿sí? Un reconocimiento de alguna manera a ese esfuerzo durante tantos años, ese esfuerzo contributivo. Exactamente. Ahora, perdón, sí, Marquitos. Sí. Ahora, ¿qué pasa, Flor, con los jubilados que cobran el segundo tramo, que es más de la mínima? Que no es mucho más dinero, pero que es un poquito más de la mínima, pero que también están por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué pasa con esos jubilados? ¿Cómo es el aumento ahí? Por el momento, esos jubilados no tienen bono. Habrá que ver cómo se incorpora ahora este sistema, si va a ser el bono únicamente para los de la mínima, porque tampoco está establecido, ¿no?, para quiénes va a regir. Por el momento viene rigiendo para los de la mínima, hace 2 trimestres por lo menos. Antes se daba el bono a quienes tenían 2 haberes mínimos. El que tenía una pensión y una jubilación mínima recibía un bono. Esto se dejó de lado. Y solo lo recibían los que tenían un haber mínimo o que no llegaban a determinado monto. Ahora habrá que ver cómo se va a implementar a partir de marzo. Aparte, irrisorio, ¿no? Irrisorio el momento cuando te pones a pensar con una devaluación que ya se venía viviendo el año pasado, una inflación muy importante, más ese proceso devaluatorio brutal que se dio a mitad del mes de diciembre, lo que ha sido enero y lo que se está viviendo ahora, Florencia. Y digo, ¿no?, comparar este aumento paupérrimo con las jubilaciones de privilegio. Pues si te pones a pensar, por ejemplo, exfuncionarios y que han ocupado cargos de presidente o vicepresidente, hoy esas jubilaciones rondan entre los 5 millones de pesos. Creo que Cristina está cobrando 12 millones de pesos. Entre los 4,5 y 12. Es decir, una señal del gobierno que no es buena, me parece, ¿no? Porque con esta situación, cuando en algún momento hablo de la posibilidad de sacar las jubilaciones de privilegio, creo que Cristina sigue cobrando todavía ese monto, digamos, ¿no? Los 12 millones de pesos, sí. Jubilaciones de privilegio que en realidad uno, a ver, no es por tomar como algo malo las jubilaciones de privilegio, demonizarlas, pero existiendo esto, ¿no? Y claro, también los regímenes especiales, que por supuesto tienen sus características y tienen, bueno,
otro tipo de régimen, otros saberes. Tener en cuenta que hay que ayudar al que más lo necesita. Entonces, no solamente a los de la mínima, también a aquellos que aportaron toda su vida, que hicieron el esfuerzo, que se trabajaron todo, que también tuvieron la oportunidad de que les hicieran los aportes. Esa gente hoy en día llama, consulta y no puede entender cómo después de haber trabajado más de 30 años y de haberlos aportado, está cobrando un haber apenas por encima de la mínima. Algunos que están cobrando 220.000 pesos, 230.000, y dicen, pero yo trabajé toda la vida, no tuve que acudir a una moratoria, no es que saqué todo, no, los trabajé, los tengo aportados. Bueno, primero que sepan que ANSES los liquida mal, que seguramente tendrían que estar cobrando más, pero bueno, no es que estén mal los regímenes especiales, las jubilaciones de privilegio. El problema está en cómo se resuelve las jubilaciones de la mínima, claro, y que tampoco afecte a aquellos que aportaron toda su vida, ¿no? Gente que ha trabajado, gente que se lo ganó y que hoy se encuentra con problemas económicos porque quizás sí llegan a fin de mes, pero muy ajustados. Tienen que hacer ajustes y no tendrían por qué, ¿no? Porque durante la actividad laboral tuvieron una buena vida, se pudieron dar sus gustos y llega el momento del retiro y no lo pueden disfrutar. Bueno, pero eso habla, Flor, y es con esto cerramos porque lamentablemente se nos terminó el tiempo, habla de lo mal que está el sistema previsional en la Argentina, ¿no? Tenemos jubilaciones de expresidentes, no hablemos de Cristina porque siempre la ponemos el ejemplo, pero hasta de un Mauricio Macri que cobra 5 millones cuando es una persona multimillonaria, 5 millones de pesos en una jubilación. Tenemos después gente que no ha aportado nunca en su vida y que se ha jubilado. Y vos me dirás, bueno, pero hay un montón de amas de casa que de otra manera no tienen ingresos, pero no han aportado nunca, están cobrando la mínima. Un sector que aportó toda su vida y cobra prácticamente lo mismo. Y un sistema previsional que de una persona en blanco es el que aporta ahora para no sé cuántos jubilados. Entonces, cuando antes eran 3 por jubilado, entonces está todo mal, es como que hay un desbarajuste muy complejo que en algún momento habrá que analizarlo, ¿no? Tal cual, se necesita una reforma integral en lo previsional y, muy importante, solucionar el tema del empleo registrado, que es lo que lleva a que al momento de jubilarse uno necesite una moratoria, porque hay años de su vida que los trabajó, pero que no se los aportaron. Florencia, como siempre, magnífico, porque aparte nos ayudas a entender todo este desbarajuste que está, de bueno o malo, siempre tu mirada es muy, muy importante. Muchas gracias, Flor, muy amable. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Igualmente, ahí tenemos a Florencia Marcarián, abogada previsional.